Cada 26 de abril se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una fecha que, a primera vista, puede parecer técnica, lejana o reservada para abogados y oficinas de patentes. Pero en realidad, toca de cerca a millones de personas en todo el mundo, desde artistas hasta científicos, desde diseñadores hasta ingenieros, desde músicos hasta creadores de contenido digital. Porque en una era donde las ideas son uno de los recursos más valiosos, proteger la creatividad, la innovación y el talento humano se ha vuelto un asunto esencial. El concepto de propiedad intelectual no es nuevo, pero su relevancia ha crecido exponencialmente en el siglo XXI. Se refiere al conjunto de derechos legales que protegen las creaciones del intelecto humano, como las invenciones tecnológicas, las obras artísticas, los nombres comerciales, los logotipos, los programas de software, los productos audiovisuales, entre muchos otros. Su propósito principal es garantizar que los creadores puedan beneficiarse de su trabajo, que se reconozca su autoría, y que exista un marco justo para incentivar la innovación sin caer en la explotación. Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, desde el año 2000, este día busca crear conciencia sobre el papel fundamental que juegan los derechos de autor, las marcas, las patentes y los diseños industriales en la vida diaria. Desde el momento en que usamos una app, vemos una película, escuchamos una canción, o elegimos una marca en una tienda, estamos rodeados por obras que existen gracias a que alguien las creó, y a que existen leyes que protegen esas creaciones. Pero la propiedad intelectual no es solo una cuestión de reconocimiento, también es una herramienta clave para el desarrollo económico, social y cultural. Permite que los inventores puedan comercializar sus productos, que los artistas vivan de su trabajo, que las empresas construyan marcas confiables, y que las culturas se enriquezcan con diversidad de expresiones. Sin protección, muchas ideas no llegarían a ver la luz, porque nadie asumiría el riesgo de crearlas y otros pudieran apropiarse de ellas sin consecuencias. A lo largo de este especial, exploraremos por qué proteger las ideas no solo es justo, sino necesario. Cómo la propiedad intelectual impulsa la innovación, cómo se regula en diferentes países, qué desafíos enfrenta en la era digital, y por qué es fundamental para quienes producen cultura, tecnología y conocimiento. Porque al final del día, en un mundo cada vez más basado en la creatividad y la información, cuidar las ideas también es cuidar el futuro. Cuando hablamos de propiedad intelectual, no nos referimos a un solo tipo de derecho, sino a un conjunto de herramientas legales diseñadas para proteger distintas formas de creación. Cada una responde a una necesidad específica, a un sector distinto y a un tipo de inventiva o expresión única. En términos generales, la propiedad intelectual se sostiene sobre 4 pilares: derechos de autor, patentes, marcas registradas y diseños industriales. Entender su alcance es fundamental para comprender cómo se construye el valor en la economía del conocimiento. Los derechos de autor, copyright, son probablemente los más conocidos. Protegen las obras literarias, musicales, audiovisuales, artísticas, digitales o científicas desde el momento en que son creadas, sin necesidad de registro previo, aunque este puede reforzar la prueba de autoría. Estos derechos permiten que un creador tenga el control sobre cómo se usa, se distribuye o se transforma su obra. Por ejemplo, un escritor tiene derecho a que no se publique su novela sin su consentimiento. Un músico puede decidir dónde se reproduce su canción. Y un fotógrafo, que su imagen no sea usada en una campaña sin su permiso. Los derechos de autor garantizan la dignidad del creador y el valor de su trabajo. Las patentes, por otro lado, se refieren a invenciones técnicas o científicas, como un nuevo medicamento, un sistema de energía renovable o una tecnología médica innovadora. A diferencia del derecho de autor, las patentes requieren un proceso de registro formal y son concedidas por un tiempo limitado, generalmente 20 años, tras el cual la invención entra en dominio público. Durante ese periodo, el inventor tiene exclusividad comercial, lo que significa que puede decidir cómo se usa su descubrimiento, licenciarlo o explotarlo económicamente. Las patentes son esenciales para fomentar la innovación, ya que ofrecen protección a quienes invierten tiempo, recursos y conocimiento en resolver problemas complejos. Las marcas registradas protegen nombres, logos, eslóganes o signos distintivos que identifican productos o servicios. Son clave para construir confianza en el mercado.
Una marca reconocible permite a los consumidores saber de dónde proviene un bien, qué calidad esperar y cómo diferenciarlo de la competencia. Coca-Cola, Apple, Nike, pero también marcas locales o artesanales, se apoyan en este tipo de protección. Registrar una marca evita que otros se aprovechen de su reputación o generen confusión con imitaciones. En un mundo saturado de opciones, la marca es identidad, promesa y estrategia. Por último, los diseños industriales protegen el aspecto visual y ornamental de un producto, desde una silla hasta un empaque, pasando por objetos de uso cotidiano, prendas de vestir o mobiliario. Aunque no protegen la funcionalidad, eso es campo de las patentes, si resguardan la forma única que da valor estético o atractivo al objeto. En la moda, el diseño de un bolso. En el mobiliario, la silueta de una lámpara. En la tecnología, el estilo de un smartphone. El diseño es parte de la experiencia, y como tal, también tiene derecho a ser protegido. Cada uno de estos derechos actúa como una barrera legal que disuade el plagio, la copia, el robo de identidad o el aprovechamiento indebido del talento ajeno. Pero más allá del aspecto jurídico, su existencia también permite que la creatividad florezca en condiciones justas. Sin propiedad intelectual, muchos creadores e innovadores quedarían expuestos a perder el fruto de su trabajo. Con ella, no solo se protege lo creado, se estimula lo que aún está por crearse. Hoy más que nunca, el motor del crecimiento económico y cultural está en las ideas. En un mundo donde cada vez se producen menos cosas físicas y más cosas intangibles, contenidos, plataformas, experiencias, algoritmos, narrativas, la propiedad intelectual es el cimiento invisible sobre el que se sostiene gran parte del desarrollo contemporáneo. Protege lo que no se puede tocar, pero que genera valor, creatividad, conocimiento, innovación. Y su impacto está presente en industrias tan diversas como la música, el cine, el software, el diseño gráfico, la animación, la arquitectura, la moda, la gastronomía e incluso los videojuegos. Tomemos el ejemplo del cine. Una película es mucho más que una historia. Es un conjunto complejo de obras protegidas, el guión, derecho de autor, la música, derecho conexo, la marca del estudio, marca registrada, la apariencia de personajes o escenarios, diseño industrial, y en algunos casos, incluso invenciones tecnológicas para efectos visuales, patente. La propiedad intelectual es lo que permite que una idea pase del papel a la pantalla, y que quienes participan en el proceso puedan recibir una retribución justa por su talento. En el mundo de la música, los derechos de autor y conexos son vitales para proteger a los compositores, intérpretes y productores. Cada vez que escuchamos una canción en Spotify, en una película o en una tienda, hay una estructura legal que garantiza que esa obra no sea usada sin permiso y que los creadores reciban regalías. Sin esa protección, muchas carreras artísticas serían insostenibles. En la era digital, donde los contenidos circulan libremente, la propiedad intelectual es lo que evita que la viralidad se convierta en explotación. En la industria del software y las aplicaciones, los derechos de autor protegen los códigos fuente y la lógica detrás de cada programa. Las patentes pueden cubrir soluciones técnicas innovadoras, como nuevos procesos de encriptación o interacción. Y las marcas aseguran la identidad de una app frente a otras similares. Todo esto es esencial en un mercado global donde el desarrollo tecnológico depende de la confianza, la inversión y la exclusividad temporal para innovar sin miedo a ser copiado. El diseño gráfico, la moda, el desarrollo de productos y la arquitectura también se benefician directamente de la propiedad intelectual. Ya sea para proteger un patrón textil, el logotipo de una empresa emergente, el diseño de una botella o el aspecto de una app, el sistema legal que ampara estas creaciones permite que pequeñas ideas se conviertan en negocios sostenibles. Detrás de cada startup, cada estudio creativo, cada proyecto de diseño, hay derechos que sostienen la viabilidad del emprendimiento. Además, en las economías basadas en conocimiento, la propiedad intelectual ya no es un lujo ni una herramienta solo para grandes empresas, es una necesidad estratégica para cualquier creador o innovador. Desde una microempresa que crea artesanías originales hasta un desarrollador freelance que diseña videojuegos, proteger las ideas es también proteger el trabajo, el tiempo, la identidad y el futuro. Es una forma de construir dignidad en un mundo que muchas veces se alimenta del talento, pero no siempre lo reconoce. Por eso, entender la propiedad intelectual no es solo aprender una norma.
Es entender cómo funciona el mundo que consumimos, compartimos y creamos. Porque cada video viral, cada diseño de empaque, cada sonido de notificación, cada app útil o historia que emociona, existe gracias a alguien que la pensó. Y a un sistema que le dio valor. Proteger una idea nunca ha sido tan importante. Ni tan difícil. Vivimos en un mundo donde la información se mueve a velocidades impensables, donde una canción puede volverse viral en segundos, y una imagen puede compartirse miles de veces sin que su autor lo sepa. La era digital, con todas sus oportunidades, ha traído también nuevos desafíos para la propiedad intelectual, y ha puesto sobre la mesa debates urgentes sobre ética, tecnología, acceso y derechos. Uno de los problemas más antiguos y persistentes es la piratería. Descargar música, películas, libros o software sin pagar por ellos puede parecer inofensivo para muchos usuarios, pero representa una pérdida real para miles de creadores y empresas. La piratería debilita industrias enteras, dificulta la inversión en nuevos talentos, y en algunos casos pone en riesgo empleos y economías locales. No se trata solo de infringir una ley, se trata de no valorar el trabajo ajeno. Y aunque las plataformas legales han crecido, la piratería sigue mutando y adaptándose, desafiando los marcos normativos. El plagio es otro frente delicado, especialmente en contextos educativos, artísticos y digitales. Reproducir el trabajo de otro sin reconocer su autoría no solo es una infracción legal, es una falta ética. En la era de los copiar y pegar, de los generadores automáticos de contenido y del todo está en Internet, es más importante que nunca educar sobre la originalidad, el reconocimiento y el respeto por el trabajo intelectual. Pero quizás el desafío más complejo, y el más actual, es el que plantea la inteligencia artificial. ¿Quién es el autor de una imagen generada por una IA? ¿El algoritmo? ¿El programador? ¿El usuario que introdujo el prompt? ¿Y qué pasa cuando una IA entrena con obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento de sus creadores? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y están generando una transformación global en cómo entendemos la propiedad intelectual. La tecnología avanza más rápido que las leyes, y los vacíos legales son terreno fértil para abusos y disputas. Además, en este nuevo entorno digital, hay tensiones entre acceso libre al conocimiento y protección justa del trabajo intelectual. ¿Hasta dónde llega el derecho a compartir? ¿Y hasta dónde el derecho del autor a decidir sobre su obra? La digitalización masiva ha hecho que millones de personas puedan acceder a contenidos educativos, científicos y culturales sin barreras, lo cual es positivo. Pero también ha abierto la puerta a usos no autorizados, reventas ilegales y explotación sin permiso de obras que deberían estar protegidas. También surgen problemáticas vinculadas al uso de marcas e identidad digital. Desde cuentas falsas hasta deepfakes, pasando por apropiaciones indebidas de logos, frases y diseños, la propiedad intelectual se enfrenta a desafíos donde lo legal y lo tecnológico se cruzan constantemente. Las redes sociales, los marketplaces y los entornos virtuales han ampliado el alcance. Pero también los riesgos. Frente a todo esto, no basta con tener leyes, se necesita educación, conciencia y acción. La propiedad intelectual no debe verse como un obstáculo, sino como un sistema que equilibra dos derechos legítimos, el de los creadores a vivir de su obra, y el de la sociedad a acceder al conocimiento y la cultura. La clave está en buscar soluciones éticas, flexibles y adaptadas a la realidad actual. Porque si no protegemos las ideas de hoy, ¿quién querrá crearlas de mañana? En un mundo que se reinventa cada día, donde la innovación se volvió motor de desarrollo, y la creatividad es una moneda de valor real, proteger las ideas no es solo un acto legal, es un acto de justicia. La propiedad intelectual no es una herramienta para restringir, sino para permitir. Para que quienes crean puedan vivir de su talento. Para que quienes innovan tengan la seguridad de avanzar sin ser copiados. Para que la cultura, la ciencia y la tecnología no se conviertan en un juego de poder, sino en un campo de posibilidades compartidas. Porque una sociedad que no protege a sus creadores es una sociedad que se empobrece. Sin propiedad intelectual, los inventores se callan, los artistas abandonan, los desarrolladores se repliegan. Con ella, las ideas florecen, se invierten, se arriesgan y se comparten.
No se trata de poner barreras, sino de construir puentes, entre la creación y el reconocimiento, entre la inspiración y la protección, entre el sueño individual y el impacto colectivo. La propiedad intelectual también es una herramienta de inclusión y equidad. Permite que una artesana registre su marca, que un joven programador licencie su app, que una escritora independiente conserve los derechos de su novela, que un grupo indígena proteja su diseño tradicional. Es la manera de decir, tu idea tiene valor, tu voz importa, tu trabajo merece respeto. En ese sentido, la propiedad intelectual no solo protege productos, defiende identidades, memorias y proyectos de vida. En los próximos años, los desafíos serán muchos: la inteligencia artificial, los entornos virtuales, la frontera entre lo colectivo y lo individual, el acceso al conocimiento frente a la explotación comercial. Pero lo esencial seguirá siendo lo mismo: reconocer que detrás de cada creación hay una persona, una historia, una inversión de tiempo, pasión y esfuerzo. Cada 26 de abril, al celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, no celebramos solo un sistema jurídico. Celebramos el derecho a imaginar, a crear, a expresar y a compartir sin perder el control de lo que nace de uno mismo. Celebramos un pacto social que, en medio de todos los cambios, sigue apostando por la idea de que las ideas tienen dueño, pero también tienen destino. Y cuando las protegemos, ese destino se vuelve más justo, más diverso, más humano,